Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión del Seminario Cátedra Mutualidad de la Abogacía. En la sesión de hoy os vamos a hablar, fundamentalmente de la organización del despacho 2, esta es la segunda parte, ¿qué es lo que vamos a tratar en la sesión de hoy? Bueno, fundamentalmente la gestión del tiempo, que creemos que es muy importante para la puesta en marcha de vuestro negocio, los medios humanos y los materiales. Queremos daros unas pautas que os van a servir de ayuda, como os digo, a la hora de poner en marcha vuestro negocio. Pretendemos orientaros en vuestra primera etapa profesional, si es que no habéis empezado y, bueno, a algunos de vosotros que ya hayáis empezado vuestra andadura profesional, pues a perfeccionarla. Y, bueno, vamos a empezar lo que para nuestro juicio es algo muy importante y que muchas veces no logramos lo suficiente, que es la gestión del tiempo. Os paso con Juan Carlos, que os va a explicar un poquito de qué queremos hablaros. Bueno, la gestión del tiempo es uno de los grandes secretos de conseguir la eficiencia y la eficacia que todos necesitamos y que nos permite ser más productivos, y la productividad siempre se traduce en mejores ingresos y reducción de costes. La gestión del tiempo tiene una clave importante, que es la planificación. Todo aquello que no planificamos, generalmente, termina por llenarse de imprevistos que nos apartan del objetivo o nos distraen lo suficiente como para que no lo alcancemos en el tiempo que nos hemos marcado. Hay dos términos que son la planificación y la organización, que parecen opuestos, pero en el caso del mundo empresarial son absolutamente complementarios. ¿De acuerdo? Planificar es siempre prever de manera anticipada qué es lo que quieres hacer a lo largo de una jornada, a lo largo de un tiempo medido. Puede ser un día, una semana, un año, 5 años, en función de que estés hablando de la tarea diaria, de la planificación mensual, de una estrategia o de un plan estratégico a diferentes años. Y la organización tiene mucho que ver con esto, porque es el siguiente paso en el que tendríamos que dedicar algunos minutos para que todo lo que tenemos planificado llegue a buen puerto y además llegue en el momento adecuado y en el tiempo que hemos medido. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Imaginaros, no es jurídico, pero yo creo que vamos a intentar que sea más fácil de comprender para todo el mundo, que queremos construir un edificio. Bueno, pues lo primero que tenemos que es hacer una planificación de las acciones o de las actividades que nos van a llevar a conducir desde el minuto 1 hasta el momento en que el edificio está terminado y está en condiciones de ser entregado. Desde luego, para construir un edificio necesitamos suelo. Por tanto, tenemos que planificar la búsqueda del suelo, saber dónde vamos a ubicar este edificio. Necesitamos hacer un estudio geológico que nos permita determinar si el edificio puede asentarse sobre esa base geológica o no puede ser, o si necesita determinadas modificaciones del subsuelo para que sustente el número de plantas que vamos a edificar. Por supuesto, necesitamos un proyecto técnico, necesitamos un arquitecto que nos oriente y nos diga por dónde tenemos que tirar, etcétera, etcétera. Hasta el momento en que tenemos diseñado hasta el último detalle del edificio, hasta el color del pomo de la puerta, cómo queremos que sea el edificio. Y una vez que está esto planificado, debemos organizar. ¿Cómo organizamos? Pues tenemos que organizar, y aquí ya entran mucho más los medios humanos, cómo vamos a operar. ¿Quién entra primero en este solar que acabamos de adquirir para construir un edificio? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cuál es la siguiente cuadrilla de trabajadores que tienen que cimentar y levantar una estructura? ¿En qué momento tenemos que tabicar? ¿Cuándo tienen que entrar los electricistas, los cristaleros, los carpinteros, etcétera? Y este orden hay que seguirlo si queremos que el edificio se construya en el plazo que hemos planificado previamente. Cualquier alteración de toda esta planificación y de esta organización, lo normal es que nos conduzca a que el objetivo que queremos cumplir no se cumpla en el tiempo que tenemos estipulado. Por eso hablamos de que es la clave de cualquier proyecto y de cualquier actividad, la optimización de nuestro tiempo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una vez que tenemos claro este mapa, es un mapa, es una hoja de ruta. Yo os anticipo que todos los caminos son buenos para el que no sabe a dónde se dirige. Nosotros tenemos que tener claro dónde queremos ir. Y en la actividad profesional que estamos tratando, que es la de abogado, es muy importante la optimización del recurso más importante con el que vamos a contar, que es nuestro tiempo. Primero, hay que priorizar. Tenemos muchas cosas que hacer a lo largo de un día. Desde que ocupamos nuestro sitio en el despacho hasta la hora en que decidimos retirarnos a descansar, surgen infinidad de tareas. Pero lo más importante es tener claro cuáles son las más prioritarias, cuáles son aquellas que debemos de acometer con una urgencia mayor y debemos dedicarle mayor atención, y cuáles podemos dejar para más tarde o delegar, como veremos a lo largo de esta presentación.
Yo diría que hay que ordenarlas por orden de importancia, decreciente. Es decir, no sé qué es más importante desde el punto de vista profesional y en vuestra opinión, pero estoy convencido de que si tenemos un señalamiento a una hora determinada en el juzgado número 5 de nuestra localidad, lo que tendremos que hacer es estar en la hora señalada en ese momento. Si tenemos un plazo de prescripción de unas acciones y tenemos que presentar un recurso, desde luego no podemos olvidar que tiene una prioridad muy importante. Y sin embargo, dar salida al correo, contestar al correo postal o contestar correos electrónicos o devolver una llamada más o menos de compromiso puede tener la relevancia que podamos darle, pero no tiene ese peso de importancia, y si ocurre una hora después de lo que teníamos planificado no sucede nada, no pasa nada. Pero hay plazos, y en nuestra profesión de abogados esto es muy importante, que no pueden ser obviados y que no pueden ser retrasados, salvo que queramos enfrentarnos a sanciones de ontología o tengamos al final una fama de abogados con pocos recursos o con poca capacidad de ayudar a nuestros representados. En pantallas hemos puesto una cosa que a nosotros nos resulta muy útil. Se utiliza en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, en el mundo de los autónomos de manera muy eficaz, que es lo que se llama la matriz de Eisenhower. En la matriz de Eisenhower lo que hace es que de manera esquemática, con el tiempo os garantizo que este esquema se os fijará mentalmente, nos hace atribuir valores en positivo o negativo a cada una de las tareas que queremos definir. ¿De acuerdo? Si os fijáis, en esta matriz, en los cuadritos de colores, nos vamos a encontrar con que tenemos las dos zonas de urgente o importante, y tenemos que tener capacidad de valorar de aquellos asuntos que tenemos que acometer en el día, cuáles son urgentes y cuáles son importantes, y graduarlos en función de más o menos. Todo aquello que es urgente e importante, si os fijáis, está en la parte, en el vértice izquierdo, donde nos dice que es donde más atención debemos de poner, ¿de acuerdo? A medida que lo urgente decrece, tiene menos urgencia, pero aún sigue teniendo mucha importancia, nos podemos encontrar con que podemos planificarlo para otra fecha. Es decir, no tenemos una urgencia, tenemos una urgencia menor, aunque la importancia sea alta. Por ejemplo, tenemos que presentar un recurso para el día 15 de mayo y estamos a día 26 de abril, pues evidentemente es importante que presentemos el recurso, pero no es urgente, no necesitamos dejar de hacer otras cosas hoy para ponernos con ello, ¿de acuerdo? A medida que nos encontramos que tiene menos importancia, pero puede tener urgencia, lo podemos delegar a terceras personas que se ocupen de esta labor. Fundamentalmente porque habremos determinado que esta labor, no siendo importante, pero siendo urgente, no es vital, no es estratégica para el desarrollo de nuestro desempeño. Y si nos encontramos en el ángulo inferior derecho, nos encontramos que ni es urgente ni es importante, pues es algo que tendríamos que decidir si realmente es oportuno hacerlo o podemos directamente aparcarlo en un cajón y olvidarnos de ello. ¿De acuerdo? Bueno, vemos en la propia transparencia que a la derecha de la matriz tenemos, como tú bien nos decías, prioriza. Apúntalo todo, es muy importante el tema de la agenda, aunque luego entraremos más en detalle con ello, sobre todo para los abogados que sabéis que siempre estáis con plazos y con urgencias de última hora. Mantener un orden, súper importante. Hacer un programa, descartar y saber decir que no, que esto es algo que vamos a ir viendo más detalladamente a medida que avance esta sesión. Perfecto. Sí, bueno, la siguiente parte es la de valorar la complejidad de las ideas, que es algo que también hay que tener en cuenta. Cada vez que queremos hacer algo, tenemos que tener en consideración cuán compleja es esta tarea. Es decir, no todo lo que tenemos que hacer tiene el mismo grado de complejidad y por tanto debemos tener una planificación y unos recursos suficientes para afrontar el trabajo que vamos a realizar en función de esta complejidad. ¿De acuerdo? Podríamos poner algún ejemplo. Por ejemplo, redactar una demanda para los avezados en la profesión no tiene ninguna complejidad, pero sin embargo establecer la estrategia de la defensa tiene una complejidad mayor porque requiere de acudir a estudios y a observación de mucho más elementos que van a concurrir en este asunto, ¿de acuerdo? Por tanto, valorar la complejidad de las tareas es determinante para saber y medir en qué tiempo la puedo ejecutar, cuándo debo de empezar, si quiero terminarla en un momento señalado. Hay muchas veces que esto es lo más complicado de todo. Es decir, cuando nos enfrentamos a cambiar la cadena de una bicicleta, la complejidad, si somos ciclistas, es pequeña. Sabemos que somos capaces de cambiar una cadena de una bicicleta en 2 minutos. Pero si es la primera bicicleta que te has comprado y nunca has utilizado una herramienta, probablemente el grado de complejidad crezca exponencialmente y aquello que parece que alguien hace en 2 minutos, tú necesites entre 2 y 3 horas
a riesgo además de no hacerlo suficientemente bien. Hay una metodología que se utiliza mucho también en el mundo empresarial y en el mundo de los negocios, que es determinar la complejidad de las cosas que vas a realizar basándote en el análisis de los procesos. ¿De acuerdo? Si quieres vamos a ver una diapositiva que nos puede ilustrar. Este es un modelo de RPN, que lo que hace es determinar, y está en función de, aquí vamos a analizar un negocio, es mucho más complejo que una sola tarea, pero si os dais cuenta lo primero que tienes que definir es qué negocio es el que vas a establecer, o qué línea de negocio vas a establecer, o qué modelo de negocio dentro de la abogacía, porque hay multitud de ellos y cada uno debe de saber a cuál debe de orientarse, y a partir de ahí definir cuáles son los procesos. La definición de procesos ¿a qué te ayuda? A saber paso por paso todas las actividades que tienes que hacer que conducen al final. Volviendo al ejemplo de la construcción y la planificación de la construcción de un edificio, debes de saber qué proceso realiza cada cosa. Y si tienes que finalizarlos en una fecha concreta, la fecha de arranque te la va a marcar la duración de estos procesos y, por supuesto, su coste. No vamos a entrar a valorar los costes hoy, porque yo creo que los costes es un apartado que podremos analizar en sesiones futuras, cuando hablemos de fijación de objetivos de despachos, que lo haremos en alguna otra sesión el mes que viene, creo, o dentro de un par de meses. Pero sí que es fundamental saber en tiempos cuánto tardamos en ejecutar determinadas tareas que nos conducen a un objetivo. Por ejemplo, si redactar una demanda requiere de una hora, sabemos que una persona que nos apoya administrativamente, si la tenemos, o nosotros mismos, si tenemos que redactar N demandas en el día y queremos dedicar a nuestra actividad 8 horas en el día, y cada una de estas demandas nos requiere una hora, y considerando los tiempos muertos que existen, normalmente suelen estar en torno al 20% de la jornada. Tiempos muertos me refiero pues tomar un café, a los que son fumadores fumar un pitillo, los que necesitan estirar las piernas, dar un paseíto. Este 20% no es útil. Debemos de considerar que en 8 horas podríamos hacer, si no tuviésemos ningún tipo de interrupción, hasta 8 redacciones de demanda. Comprometernos a hacer 12 en el día significa que nuestra jornada laboral debe ampliarse a 12 horas, y esto no siempre es bueno, y si los plazos nos apremian, desplazar la línea, el deadline de la fecha límite de determinar una cosa puede ser preocupante si no hemos medido bien este proceso. Una vez que conocemos el proceso y lo tenemos especificado, podemos entrar ya a hilar fino. Es decir, este proceso que estamos ejecutando, ¿lo ejecutamos con la mayor de las eficiencias, o hay elementos en el proceso que podemos evitar, o podemos abreviar, o podemos hacer economía de tiempos con ellos? Es decir, podemos utilizar textos prediseñados donde introduzcamos modificaciones de manera que en lugar de una hora el de la redacción de la demanda se reduzca a 30 minutos. Seremos mucho más productivos y, por tanto, la productividad se va a traducir en menor coste y en mayores ingresos. Perfecto. En la siguiente transparencia vemos otra parte que es muy importante, que es la de organizar tu jornada. Nosotros decimos que no debemos dejar que los demás organicen tu tiempo, has de ser tú quien se lo organice, y es muy bueno organizar o definir cuáles van a ser, por ejemplo, las 3 tareas o 4, las que sean el día, más importantes. Y antes de efectivamente empezar a hacer nada, tener una buena planificación, fijarnos unos objetivos para ese día o esa semana, con fechas, y además intentar cumplirlas. Por supuesto. Y bueno, mejor, yo también creo que es muy recomendable dejarse, por ejemplo, 2 o 3 horas en el día libres, por si acaso siempre sabemos que tenemos interrupciones, reuniones imprevistas, etcétera. Bueno, dejarnos un ratito al día o semanal o incluso al mes planificado para este tipo de intervenciones. Sí, tienes mucha razón. A ver, organizar una jornada en general debería depender solo de cada uno de nosotros, pero los imprevistos siempre van a surgir. Pero sí que es verdad, como apuntaba Patricia, hay que fijarse 2 o 3 acciones diarias en las que sí o sí hay que realizarlas y que están muy en relación con esta planificación que has tenido. Y que no haya nada que las altere, por supuesto. Los imprevistos siempre van a surgir. Esto es, en nuestra vida diaria, esto es absolutamente inevitable. Lo de mantener un par de horas al día, 1 hora, como mínimo dejar siempre huecos de agenda suficientes, a veces es imprescindible. Si no son necesarios utilizarlos por estos imprevistos que se nos pueden producir, te ayudarán a terminar antes otro tipo de tareas. Pero también os pongo un ejemplo. Si en tu despacho de abogados tienes un cliente del tamaño de Rexol, cuyo presidente se presenta sin avisar en tu oficina para que lo atiendas, evidentemente no podrás decirle que no estás en disposición de atenderle porque no tenía cita. Sin embargo, si aparece un nuevo cliente que no te conoce y que viene como una referencia, por supuesto que deseas que sea cliente tuyo, pero no deberías permitir
que esa interrupción alterase el normal orden de tu agenda. Deberás de emplazarle en otro momento para atenderle adecuadamente. Esto se traduce en un perfil, en una imagen de absoluta seriedad y profesionalidad. Todo el mundo va a agradecer que nadie haga interrupciones que detengan la ejecución de los trabajos a los que estás comprometido con ellos. Bueno, otra parte que también creemos que es muy importante, muchas veces nos cargamos mucho de trabajo, tenemos que ser realistas con lo que realmente podemos hacer y el tiempo que necesitamos dedicarle a ello. Claro que sí. Yo siempre recuerdo que uno de los espectáculos que más me gustaba en el circo y en televisión eran los famosos platos chinos. Me maravillaba la capacidad de una sola persona de mover 10, 12 platos a la vez y que no se cayera ninguno. Pero claro, esto está muy ensayado y está muy entrenado y no tiene mayor trascendencia de que si se cae un plato se rompe. La defensa de nuestros representados, la actividad en el derecho no nos permite este tipo de deslices. Por tanto, tenemos que tener capacidad de determinar, en primer lugar, cuál es nuestra capacidad de trabajo. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo me organizo, cómo me planifico, qué recursos necesito, qué es lo que tengo que hacer. Si todo esto lo tengo claro, no debería asumir trabajos superiores a los que tengo capacidad de ejecutar. Sobre todo porque precipitarse en los trabajos, hacer trabajos de más, nos hacen perder el foco de lo que estamos haciendo y esto nos obligará luego a perder mucho más tiempo. Luego lo dirá Patricia. Directamente un trabajo mal ejecutado en nuestra profesión no es baladí y por tanto nos obligará a revisarlo y posiblemente a rehacerlo en todo o en parte, porque en la precipitación de asumir tareas por encima de nuestras posibilidades nos llevará a cometer errores de bulto. Por supuesto, insisto mucho en esto, estamos representando personas y las personas no pueden depender, su futuro y sus intereses no pueden depender de nuestras precipitaciones ni de nuestros errores. Tenemos que ser especialmente cuidadosos. Colgar un cuadro torcido en casa, pues hombre, no es atractivo, pero no nos compromete a ingresar en prisión, pero una demanda mal presentada, una defensa mal ejecutada sí que puede hacer que haya un reo que ingrese en prisión. Muy importante también es luchar contra todo lo que nos hace perder tiempo. Aquí hay una parte que a mí me gusta comentaros porque, bueno, fundamentalmente creo que a nosotros nos funciona muy bien y va en relación con la forma de contestar los emails y de cómo gestionar tu correo electrónico. En general, por lo que nos encontramos nosotros, por nuestra experiencia, es que la gente tiende a contestar normalmente su correo electrónico yendo a sus correos más antiguos. Van a lo más antiguo que ha entrado porque entienden que lleva más tiempo sin contestarse y por lo tanto es un poco la tendencia natural de cualquier trabajador. Hay dos conceptos que son muy económicos que se llaman FIFO y LIFO, que es algo que la gente usa para cómo, establecer su lectura y su respuesta dentro de los correos electrónicos. FIFO, que viene del término inglés, las siglas son First In, First Out. Esto es que lo que entra primero es lo primero que vamos a contestar, o sea, vamos a los correos más antiguos. Yo no soy muy partidaria de contestar los correos de esta forma. ¿Por qué? Porque si es algo urgente, ya se cuidará la persona que quiera contactar con nosotros de volvernos a reenviar ese correo y que lo contestemos sobre la marcha. Igualmente nos indicará de manera, indicando que es un correo urgente en el correo electrónico, en el momento que nos lo manden nos lo hará saber y nos lo indicará. Y ¿qué conseguimos también con esto? Contestar muchos correos que probablemente luego la persona que nos lo ha enviado ya ha obtenido la respuesta por otra vía o definitivamente no ha necesitado nuestra respuesta y estamos perdiendo, digamos, un poco el tiempo en contestar correos que más adelante vemos que ya probablemente les hayan sido atendidos por otra vía o hayan tenido solución por otro sistema. El método más eficaz, al contrario que el FIFO, el LIFO sería Last In, First Out. Esto es que los últimos que entran son los primeros que vamos a contestar. ¿Qué conseguimos con esto? Eliminar rápidamente trabajo que puede convertirse en urgente si no lo hacemos sobre la marcha. En cuanto recibamos un correo electrónico, por ejemplo, a primera hora de la mañana, y haciendo un poco una lectura de cuál es la persona que nos está escribiendo y en función de quién sea podemos ver si es urgente o no, o viendo incluso cuál es el detalle de la descripción en el correo electrónico, podemos saber si es necesario contestar sobre la marcha o no y ya está. Si es importante, lo contestaremos rápidamente y si no, pues lo dejaremos para más tarde.
Y además sucederá un poco lo que os he dicho, que nos vamos a encontrar con muchos correos que ya han sido contestados por otra vía y habrá mucha gente que nos haya contestado en ese momento diciéndonos ya tengo solución al correo que te mandé el día 3 y al que no habíamos dado respuesta. Por lo tanto, bueno, es una recomendación que nosotros os damos desde aquí, aunque obviamente cada uno puede luego usar sus propias mañas, digamos, para el tema del correo electrónico. Sí, evidentemente. Estoy de acuerdo con ella, solo una objeción. Si trabajáis para alguien y es vuestro jefe, utilizar el sistema de contesta al jefe lo primero. Eso sí. También se pierde mucho tiempo, el correo distrae mucho. Sí. Tener constantemente abierto la aplicación de correo hace, y sobre todo si tiene elementos emergentes que te avisan la recepción de correos, despista bastante. El tener el teléfono activado constantemente cuando necesitas concentración también nos hace perder tiempo, porque cualquier llamada nos distrae y nos obliga a valorar si la atendemos o no la atendemos. Muchas veces es mejor dejarlo en modo en silencio, incluso si os apetece en modo avión, y llegará el momento que tendráis ese tiempo que vais a dedicar a atender llamadas. Hombre, si tenéis una persona en el despacho que hace las funciones de secretaria o de apoyo administrativo, este problema no es tan, se resuelve más fácilmente, pero en todo caso es mucho mejor no tener constantemente todas las aplicaciones abiertas, redes sociales, etcétera, porque la cantidad de impactos que llegamos a recibir en el día nos despista mucho, nos hace perder la concentración, y esto es fundamentalmente lo que hace que las jornadas sean tremendamente interminables y que finalmente el fruto de la jornada no se traduzca en resultados que nos hagan sentir satisfechos. ¿Vale? Sí, hablamos de lo del tema de la productividad, que es verdad que muchas veces dedicamos muchas horas y no somos los más productivos. Claro, ¿no? Si estar 12 horas trabajando no significa por presentismo que hagamos más trabajo que estando solo 6 horas. Exactamente. Bueno, otra parte muy importante, la de delegar las tareas. Sabemos que es muy complicado, todos pensamos que nosotros lo hacemos mejor que nadie, pero hay tareas que hay que delegar. ¿Por qué? Porque nos quitan mucho tiempo verdaderamente de lo que tiene que ser nuestro trabajo. Muchas veces tareas administrativas y cosas que podemos delegar probablemente en otros, ¿no? Por supuesto que sí. Es verdad, todos tenemos ese miedo a que aquello que dejamos de tener control sobre ello inmediato, no sabemos si se hará, no se hará, si hará bien. Nuestros cánones de perfección no tienen por qué coincidir con los de otras personas, pero por supuesto es importante, imprescindible tener esta capacidad de determinar, como veíamos en la matriz de Eisenhower, qué tareas podemos delegar, sin tener miedo al error, porque tendremos tiempo además de reaccionar. Evidentemente, cuando nos ponemos en marcha por nuestra cuenta en un despacho, los recursos que tenemos son pequeños, los recursos humanos, como veremos dentro de un momento, son escasos. Muchas veces tenemos que asumir nosotros todas las tareas, somos la persona, somos el mensajero, somos la secretaria, somos el informático, somos el abogado, y esto al final efectivamente nos ocupa mucho tiempo que no es productivo, es necesario hacerlo, pero no nos ayuda a llegar al objetivo. Por tanto, tener la capacidad de delegar distintas tareas, aunque sea a tiempo parcial. La otra semana veíamos en el Reglamento General de Protección de Datos que necesitamos tener a alguien que supervise, que sea el delegado de protección de datos. Si asumimos también esta tarea nosotros, desde luego no nos va a dar la vida, y perdonadme la expresión, es mucho mejor incluso externalizar, hacer un outsourcing de determinadas tareas por horas que nos permitan aliviar estas cargas de trabajo que además son necesarias realizar, pero que no aportan ningún valor a nuestra actividad profesional. Sí, y sobre todo que es gente experta que seguramente lo hagan mucho mejor que nosotros. Probablemente. Otra parte muy importante, que ya había alguna pincelada Juan Carlos al principio, pero es aprender a saber decir no. Sabemos que es muy complicado, sobre todo cuando uno está empezando, nunca quiere decir no a nadie, ni siquiera a sus propios compañeros, pero bueno, hay que aprender que eso no demuestra que seamos menos profesionales, sino que tenemos un trabajo, tenemos una organización y no deberíamos salirnos de ella, ¿no? Eso es. Hace tiempo, y esto os lo recomiendo, es un libro muy antiguo, cayó en mis manos hace 20 años, un libro de un empresario americano, se dedicaba a la fabricación de sobres, yo creo que ya habrá quebrado porque esto de los sobres ya no tiene tanta demanda, pero escribió un libro que se llama, su título es Nade entre tiburones sin que se lo coman vivo. Y uno de los capítulos que más me impactó fue precisamente uno que decía aprenda a decir no. El capítulo era muy corto, solo decía repite no hasta que te sangren los labios.
Efectivamente, decir no es lo más difícil del mundo. O sea, la negación es tremenda. No nos gusta, a nadie nos gusta negar cosas. Y sobre todo, como decía Patricia, si lo que estamos es iniciando nuestra andadura con un cliente y lo que nos está pidiendo excede con mucho aquello que podemos asumir. Decir no es necesario en muchas ocasiones de la vida, porque tenemos, como estamos viendo en esta sesión, centrarnos en lo que es realmente importante y urgente y no intentar ser siempre la persona más sagrada del mundo. Dentro de este no, también tenemos que saber decir no a aquellos ladrones del tiempo. ¿Quiénes son los ladrones del tiempo? Pues imaginaroslos. O sea, todos hemos conocido, seguramente los que estáis estudiando todavía en clase y los que tenéis alguna actividad laboral en el trabajo, el clásico compañero que tiene un rato de asueto, iba a decir, o de pocas ganas de hacer trabajos, y lo que intenta es contarte sus experiencias del fin de semana. Es perfecto, yo creo que la vida social es maravillosa, pero en el momento que tú estás centrado en una tarea, que alguien decida interrumpirte durante 15 minutos para explicarte lo bien que le ha ido con su mujer haciendo una paella en el campo, pues hombre, esto lo podemos reservar para el after work, probablemente, perdonad la terminología inglesa, para tomar la cerveza después de trabajar, porque nos interrumpe mucho. O el clásico que pasa por ahí, dice, oye, pasaba por aquí, que es lo que un profesor mío de SADE me decía que es la teoría del pollaque. La teoría del pollaque es, pollaque estoy aquí, ¿vale? Y él también me enseñó a cómo despejar la teoría del pollaque, que es la teoría del arapajoe. Era arapajoe, no te hago caso. Perdonar la broma, pero en el fondo, si medís con un cronómetro las horas que os roban, con estas interrupciones que no tienen nada que ver con vuestra actividad, descubriréis que habéis perdido de promedio, como decíamos hace un rato, entre el 20 y el 25% de vuestro tiempo productivo, además de que genera una fatiga importante, porque uno sonríe siempre a la gente por educación, pero no siempre te apetece sonreír, ni siempre te apetece sonreírle a todo el mundo, y menos despistarte de tu trabajo. Muy bien, pues yo creo que en lo que se refiere a la gestión del tiempo os ha podido quedar un poco claro lo que os queríamos transmitir, y bueno, vamos a pasar ya a la parte de medios materiales y humanos. Y empezar por las personas, que es fundamental para nuestra puesta en marcha también de un negocio. Claro que por lo menos de momento, ¿no? Bueno, cuando muchos despachos empiezan, es verdad que inicialmente los recursos son muy limitados. Tenemos básicamente poco dinero para gastar y tenemos muchas cosas que hacer y por lo tanto pues intentamos todos hacer todo, ¿no? A medida que el despacho va arrancando, parece adecuado contratar a personal y, como os decíamos antes, delegar tareas. Pues, por ejemplo, para los temas más administrativos, secretarias o secretarios, cualquier persona que nos pueda ayudar. O, por ejemplo, para el tema de contabilidad, temas, digamos, los que además no vamos a ser muy expertos. Como antes decía Juan Carlos, con el tema de protección de datos va a ser fundamental que tengáis una persona experta y por lo tanto la tendréis que contratar, ya sea en plantilla o mediante un medio de estos que has comentado tú de tenerlo externalizado. En el caso de la abogacía, quizá como se trata de un sector que tiene unas características un poco más especiales, hay que tener un poquito más de cuidado quizás en qué personal administrativo contratar. ¿Por qué decimos esto? Porque tiene una característica que es que vosotros sabéis que es el secreto profesional. Quizá la persona que tengamos que entrevistar para que entre a trabajar en nuestro bufete o en nuestro despacho, en nuestra actividad que vayamos a realizar, debe ser una persona que tenga quizá algo de formación relacionada con deontología. Algo también que es muy importante cuando montamos un despacho y que también tenemos que valorar es que, por ejemplo, si tenemos una sala de espera y vienen clientes, intentar que no coincidan en el mismo horario, por evitar también este secreto profesional. Y cuando nos referimos a, por ejemplo, el material o cuando tenemos demandas o información relativa a nuestros clientes, tenerlo todo bien guardado, que no lo puedan ver otras personas. Y bueno, en relación a esto de que no coincidan en los mismos espacios, dejar tiempo sobre todo suficiente para no tener este problema de que tengan que coincidir entre ellos. No sé si tú tienes que decir algo relativo. Bueno, un poco por poner un ejemplo. Ahora tenemos pocos papeles en la mesa, pero cuando nosotros queremos que alguna información nuestra no la vea otra persona, como normalmente le llevamos al móvil, lo tenemos bloqueado. Sí. Pues con los papeles hay que hacer lo mismo, no se pueden bloquear, pero hay que guardarlos, porque a veces podemos encontrarnos con conflicto de intereses o con que estamos
permitiendo que otras personas accedan a información sensible de un cliente anterior o de un cliente posterior. Bueno, la siguiente transparencia lo que vemos es tu despacho, cómo queremos que sea nuestro despacho. Yo creo que el despacho irá mucho también en función del tipo al sector al que nos vayamos a dirigir. ¿Qué tenemos que tener? Como mínimo unas estancias de sala de espera, una sala de reuniones, sitios donde puedan estar nuestros clientes más cómodos. Y lo ideal también es que estén insonorizadas de alguna forma, por lo que hablamos del secreto profesional, ¿vale? Que no esté alguien fuera escuchando lo que está ocurriendo dentro de la sala. En cuanto al mobiliario y decoración, bueno, esto obviamente va a gustos, pero dependerá mucho de la imagen que queramos transmitir. No es lo mismo un tema, por ejemplo, un despacho al que nos queremos dirigir, por ejemplo, a la gente más joven, etcétera, que sea a lo mejor más minimalista, que un despacho ya con cierto arraigo, que a lo mejor tiene unos muebles más clásicos, etcétera. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ciberdelincuencia, pues por ejemplo, si queremos dedicarnos a eso, ¿qué tipo de despacho pondríamos? Quizá más minimalista, que sea más atractivo para el público al que nos vamos a dirigir. En cuanto al archivo físico, ya os lo comentábamos un poco en la anterior sesión, pero deciros igualmente que la documentación esté bien clasificada y que todo el mundo, además del despacho, sepa cómo está clasificada, etcétera, para que no haya lugar a dudas y que no roben ese tiempo que antes decíamos con estas cosas. También está muy en boga que nosotros recomendamos despachos en los que hay distintas actividades, no solamente abogacía, sino que se contrata un espacio y hay distintos, digamos que cada espacio se dedica a una empresa distinta. Bueno, considerando una cosa es importante, hay determinadas profesiones que son incompatibles, no puedes tener el mismo espacio compartido, por ejemplo, abogados y graduados sociales no pueden compartir espacio. Exactamente. Bueno, la verdad es que graduados sociales y abogados precisamente no son amigos, porque en el aspecto laboral pues son competidores. Este tipo de actividades no se pueden hacer, pero sí hay otras que se pueden compartir, se economiza en medios y se puede ofrecer una oferta de servicios mucho más amplia a un cliente si la necesita en algún momento. Tienes razón. Y bueno, en última instancia, si no tenemos posibilidad de contratar o de alquilar, y sabemos además cómo está la cosa del alquiler en nuestro país, pues a lo mejor hacerlo en nuestra propia vivienda, ¿vale? Aislando bien las estancias, etcétera, pero bueno, también es otra posibilidad que por lo menos para los inicios pues puede ser una opción, ¿vale? Bien. La siguiente transparencia, herramientas hacia un mundo digital. Bueno, esto nos suena mucho. Sí. Últimamente escuchamos mucho de esto, muchos términos además anglosajones que muchas veces los escuchamos, sabemos un poco de qué va, pero queremos hoy explicaros un poquito más en detalle qué es. ¿Por qué? Porque bueno, creemos que los bufetes de abogados y la transformación digital es algo que está íntimamente relacionado. Hace unos años no se pensaba en ello, porque pensamos que los bufetes de abogados pues a lo mejor eran algo un poco más menos digital, si quieres, pero tenemos que estar en ello, ¿vale? El otro día veíamos que un estudio de Price decía que se hacía una encuesta y el 80% de los encuestados decía consideraba crítico para el futuro de su organización contar con una estrategia digital. Sin embargo, solo el 23% afirmaba haber empezado a hacer esa transformación. ¿Por qué? En este momento nos hacemos una pregunta. ¿Por qué para el sector legal es tan difícil adaptarse a esta economía digital? El modelo de organización tradicional de los despachos es diametralmente distinto al de las empresas digitales, pero claro, definitivamente es una empresa y por lo tanto tendremos que adaptarnos a la situación que nos viene. ¿Qué pasa con los bufetes tradicionales? Que en general tienen procesos más lentos, tienen unas estructuras que quizás estén más jerarquizadas, la cultura empresarial a lo mejor es más estática. Lo que hablábamos de la presencialidad, tienes que estar 12 horas trabajando, aunque realmente productivo seas menos, jornadas de trabajo de muchas horas. Creemos que esto tiene que ir evolucionando. ¿Qué pasa con las empresas digitales? Que en contraposición de esto buscan procesos mucho más eficaces, mucho más rápidos, con liderazgos mucho más abiertos, estructuras absolutamente horizontales, un cambio cultural con capacidad de adaptación de todo el mundo a este cambio cultural, equipos multidisciplinares, entornos que sean colaborativos y, por favor, la mezcla del trabajo presencial con el trabajo online. Sí. Fundamentalmente yo añadiría una cosa más. La estrategia digital en sí misma es una herramienta más que una estrategia. Lo primero que hay que configurar es cuál es tu modelo de negocio.
Es decir, si tu modelo de negocio es el tradicional heredado de un bufete que ya conoces, la estrategia digital te va a aportar poco, ¿de acuerdo? Porque es otro perfil de cliente, otro perfil de asuntos que te va a requerir otro tipo de medios y de estrategias. Sin embargo, la incursión en el mundo de los abogados del Legal Tech lo que hace es que nos tiene que conducir a una economía de costes, de procesos, que nos permite generar una economía de escala, ser capaces de dar satisfacción más rápida, más barata, y con esto no digo que es abaratar las minutas, no es rifar los precios, sino ser capaz de llegar a un mercado mucho más amplio que en circunstancias normales, por los altos costes que estas estructuras que acaba de describir Patricia, no son accesibles a una gran parte de la población que podría necesitar del asesoramiento de un buen abogado, pero que va disuadido por los costes de esta primera visita o de este primer asesoramiento. Todo lo que sea llevarlo a entornos digitales de respuesta mucho más inmediata, con muy poquitos costes y con respuestas rápidas, me refiero para el propio despacho, permitirá que el mundo del derecho y el asesoramiento jurídico sea mucho más extenso y nos dé mayores oportunidades de negocio. Por eso es importante fijar bien cuál es el modelo de negocio y a partir de ese modelo de negocio determinar cuál es la mejor de las estrategias, si es la digital o no. Sí, perfecto. Bueno, en el caso de que nos decantemos por la parte digital y para daros, como os decía, unas pinceladas de qué es, como entradilla deciros que estamos en medio de un cambio tecnológico que es evidente. Está modificando las estructuras sociales y culturales de una manera irreversible. A pesar de que no nos vamos dando mucha cuenta de estos cambios porque va todo a bastante velocidad, yo creo que es necesario que adquiramos conciencia de todo esto. O sea, esto va a cambiar, no sabemos a qué plazo, pero no solamente como profesionales, sino como usuarios sabemos que esto está evolucionando. El mercado da señales muy claras de este cambio de rumbo. Entonces, está en nuestras manos asumir, digamos, la innovación tecnológica como una necesidad para el ejercicio satisfactorio de la profesión, porque de lo contrario yo creo que sucumbiremos a la extinción ante el implacable cambio de la revolución 4.0. Entonces, bueno, como eslogan un poco, yo creo que es hora de convertirnos en abogados 4.0. Vale. Por hablar de algunos términos que os vayan sonando y que yo os daré un poco una entradilla de lo que son, y a lo mejor tú, si nos quieres poner algún ejemplo relativo al tema de cómo adaptarlo al tema de la abogacía. Lo intentaremos. Vale. Tenemos, bueno, lo que es la inteligencia artificial. Estáis seguramente hartos de escucharlo. Muchos sectores están muy preocupados, yo creo que sobre todo, bueno, nosotros como hablamos con abogados fundamentalmente son los que nos lo cuentan, por si las máquinas van a empezar a ocupar nuestros puestos de trabajo. Sin embargo, nosotros estamos en el convencimiento de que no es que vayan a ocupar nuestro puesto de trabajo, sino que van a ser un medio para dedicar menos esfuerzo a tareas que seguramente antes nos quitaban valor a nuestro trabajo y sin embargo pues eso, nos quitaban tiempo para desarrollar verdaderamente lo que es nuestro negocio, ¿no? Por supuesto que sí. Y esa es la frase, la frase más adecuada es: no te quitarán el trabajo, pero sí te quitarán carga de trabajo. Sí. Esto es lo más importante. Hay algo que la máquina hoy por hoy todavía no puede sustituir, que es la capacidad de análisis y síntesis del ser humano y la capacidad de determinar cuáles son las mejores estrategias y modificarlas si es necesario en el momento adecuado. Entiendo que llegará, el futuro llegará, ya lo decía Isaac Asimov, decía que él no le tenía miedo a las máquinas ni a la tecnología, pero que le tenía mucho miedo a perder los ordenadores. Entonces debemos de considerar que la máquina no tiene que ser nuestro enemigo, es nuestro aliado. Sí. Bueno, otro término que también nos suena que es el de Big Data. ¿Con qué nos referimos a Big Data? Es un conjunto de datos o de combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan muchas veces el procesamiento o análisis mediante tecnologías o herramientas que tengamos convencionales. ¿Por qué es importante el Big Data? Porque digamos que el análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos, explotarlos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades para el cliente, claro. Cosas que hasta ahora pasaban desapercibidas para nosotros, el Big Data nos la da. Esto,
conduce a movimientos de negocio más inteligentes, operaciones que son más eficientes, mayores ganancias y, por lo tanto, clientes más felices. De hecho, sobre estos puntos vamos a pasar deprisa, también porque el tiempo no nos acompaña ya, porque cuando hablemos de los seminarios futuros hablaremos de fijar los objetivos de un despacho, cómo generar nuevos negocios, el personal branding, este tipo de cosas. Todas estas tecnologías nos tendrán que ayudar. Son términos con los que nos debemos de sentir familiarizados. A todo el mundo nos suena. Hay una gran verdad que todo el mundo debería considerar como previa. Esto es muy nuevo y va muy deprisa, como decía Patricia, pero precisamente porque es nuevo y va muy deprisa, todos somos muy aprendices de lo que está ocurriendo. Y por tanto tenemos que estar muy atentos a aprender, a conocer y poco a poco nos introduciendo. Digamos que las máquinas, la inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas nos ayudará a ser más eficientes y a generar mejores oportunidades de negocio y sobre todo ahorrar costes. Recordarlas, los tendréis que leer en los libros de historia por vuestro perfil de edad, entiendo, lo que supuso la revolución industrial, la tercera revolución industrial, donde pasamos de hacer actividades muy manuales a que sean más fabriles, a ser más automatizadas. Pues esto generó grandes revoluciones, grandes revueltas, porque todo el mundo temía que la entrada de las cadenas de montaje y las maquinarias convertirían al hombre como especie a extinguir absolutamente innecesaria, y desde luego muchos años después de aquella revolución industrial nos encontramos con que esto no ha sucedido, sino que siempre necesitaremos la imaginación y el recurso del hombre para avanzar nuevas cosas. Lo que nos dará es tiempo para utilizar nuestra materia gris y nuestro cerebro para crear, idear y generar nuevas cosas, mientras que hay algo que de manera autónoma, a través de una de las herramientas como puede ser el Machine Learning, nos ayudará a hacer cosas. El Machine Learning no deja de ser una manera de utilización de la inteligencia artificial en donde enseñamos a una máquina a que replique procesos que nosotros venimos haciendo de manera automática. Aprende muy deprisa, en cuestión de minutos es capaz de ejecutar las mismas funciones repetitivas de una posición administrativa y lo hace infinitamente mejor, infinitamente más rápido, pero esto nos permite, como queremos recoger en esta presentación, utilizar nuestro tiempo para pensar mucho más, porque finalmente vamos demasiado deprisa en algunas ocasiones por nuestra escasez de recursos, nuestra alta compromiso o que nos introducimos en más tareas de las que podemos y esto nos hace perder a veces un poco la perspectiva. Bueno, pues yo creo que espero que os haya quedado claro más o menos los conceptos que os hemos ido dando hoy. Os emplazamos a la siguiente sesión, que será el próximo 17 de mayo, ya será la cuarta con nosotros. ¿De qué os vamos a hablar? Pues de las claves para fijar los objetivos del despacho, muy importante también. Y luego un par de preguntas que veo que nos hacéis, que son muy fáciles de contestar, pues las contestamos ahora. Primera, que si podéis obtener las diapositivas de esta presentación, escribidnos a nuestro correo electrónico cátedra.mutualidad@mutualidadabogacía.com. Estaremos encantados de pasarla. No tenemos copyright, ni tenemos la intención de cobrar derechos de autor, porque somos abogados como vosotros y queremos compartir el conocimiento. Y la segunda, ¿se pueden ver las sesiones pasadas en algún sitio? Te garantizo que en YouTube, como piques nuestro nombre, salen estas sesiones. No sé si algo más, pero al menos estas sesiones, las de este seminario y las de un seminario anterior que hicimos en el año 2016, las tendréis localizadas y podréis aprovecharlas si es vuestro interés. Pues nada, sin más nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Hasta luego.